Entonces, bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio 6.45 del libro de Beer and Johnson, estática, en el cual nos piden que determinemos la fuerza de los elementos BD y DE de esta armadura que nos presentan. Entonces, bueno, el primer paso es, primeramente, determinar las reacciones que hay en los apoyos de nuestra armadura, es decir, en F y en G. Bueno, para eso podemos ver que F es un apoyo simple, el cual tiene una reacción vertical y tiene también una reacción horizontal que yo voy a plantear en esa dirección. Ya los cálculos me dirán si son correctos o no. Entonces, a esta yo la voy a llamar la reacción en F, X, y a esta yo la voy a llamar la reacción en F, en Y. En G, pues tengo un apoyo de rodillo, el cual tiene una sola reacción vertical, que yo le voy a proponer aquí así, y pues yo le voy a poner de nombre la reacción G vertical en Y. Ahí está. Entonces, para eso, bueno, el primer paso es calcular sumatoria de momentos en el punto en el cual estén interviniendo más fuerzas desconocidas. En este caso sería en F. Por tanto, bueno, sacamos antihorario positivo, bueno, considerando antihorario positivo, sumatoria de momentos en F igual con 0. ¿Y qué tenemos? Bueno, primeramente tenemos esta fuerza de 135 kilonewtons que me genera momento horario porque haría que gire en este sentido. Por tanto, considerándolo, pues sería negativo. Sería menos la fuerza, sería menos 135 kilonewtons por la distancia perpendicular que hay hacia mi punto de interés, es decir, su brazo de palanca, que sería 2.4 más 2.4 más 2.4, es decir, 7.2 por 7.2, ahí está. Ahora, la siguiente fuerza, pues es esta también de 135 kilonewtons, que de la misma forma me genera momento antihorario, es decir, perdón, horario, es decir, negativo, que sería menos la fuerza de 135 kilonewtons por la distancia perpendicular, que sería 4.8 metros. Ahora nos vamos a la que sigue, que serían igual 135 negativos, lo podemos ver por lógica, que también giraría esta fuerza en este sentido, negativo, menos 135 por la distancia perpendicular que hay, pues simplemente de 2.4. Ahí está. Ahora, ¿qué más fuerzas tenemos? Bueno, esta fuercita RGY, pues haría que este punto girara en este sentido, que sería antihorario a las manecillas del reloj. Por tanto, me genera momento positivo. Sería más RGY, que es la fuerza, RGY, por la distancia perpendicular que tenemos, que ya me la da de 4.5 metros. Ahí está. Y esto igualado con 0. Entonces, metemos a la calculadora, menos 135 por 7.2, menos 135 por 4.8 y menos 135 por 2.4. Esto me da un total de menos 1944. Sería menos 1944 más 4.5 RGY tiene que ser igual con 0. Entonces, simplemente muy fácil, despejando yo puedo ver que el valor RGY, despejándolo de cuánto sería, pues sería, pasamos sumando el menos 1944 y lo dividimos entre 4.5, lo cual me da 432, es decir, 432.0 kilonewtons es el valor de esta reacción en G. Ahora, para FY, pues ¿qué pasaría? Ahora tenemos que calcular lo que es la sumatoria de fuerzas verticales igual con 0. Ok, vamos a considerar nosotros positivo hacia arriba, sumatoria de fuerzas verticales igual con 0. ¿Qué tendríamos? Pues nada más tenemos esta fuerza RFY positiva, más RGY, que tiene un valor de 432, es decir, más 432 igual con 0. Despejando simplemente, pues podemos ver que RFY tiene un valor de menos 432
0.0 kilonewtons. Ahora, este signo menos no me dice que mi fuerza sea negativa, sino que me dice que realmente este planteamiento, no es correcto. Es decir, esta fuercita no va en ese sentido, sino que va en sentido contrario. Es decir, iría jalando hacia abajo. Y ahora, con RFX, pues vamos a calcular lo que sería sumatoria ahora de fuerzas horizontales igual con 0. Consideramos positivo lo que va a la derecha. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. ¿Qué tendríamos? Bueno, estas tres fuerzas van a la derecha, es decir, son positivas. Entonces sería sumar 135 más 135 más 135. Lo ponemos el procedimiento completo. Más 135 más 135 son las tres fuerzas. Y ahora más, también como yo lo considero, más la reacción Fx igual con 0. Despejando fácilmente, pues yo puedo ver que Rfx es igual a ¿cuánto? Pues sería 135 por 3, me da 405. Lo pasamos restando, es decir, sería menos 405 kilonewtons. Ahora, de la misma forma, este signo menos me dice que realmente mi planteamiento no estaba correcto, sino que esta fuerza va en sentido contrario, que iría jalando a la izquierda. Y pues tiene bastante lógica, ¿por qué? Porque esto me tiene que contrarrestar a estos 405 kilonewtons que van en sentido contrario a RFX. Muy bien, ya teniendo pues calculado esto, ahora sí vamos a centrarnos en lo que es el problema principal. Nos pide pues que calculemos cuánto vale la barra BD y cuánto vale la barra DE. Ok, para esto vamos a utilizar un método que se llama el método de las secciones. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que yo tengo que hacer un pequeño corte en mi armadura y trabajar con un lado de la armadura o con el otro, dependiendo de lo que yo quiera calcular. Ahora, ¿qué propiedades tiene que tener dicho corte? Bueno, se busca que al hacer yo mi corte, estén interviniendo únicamente como máximo 3 barras desconocidas para yo poder resolver ese problema. Aparte de eso, bueno, también lo que se busca es, lógicamente, que dentro de esas 3 barras desconocidas estén interviniendo por lo menos una, si no es que todas, las que yo quiero calcular. Entonces, bueno, yo puedo hacer un corte, supongamos, horizontal. Aquí así. Pero no me sirve de nada. A pesar de que yo tengo 3 cortes, bueno, 3 barras desconocidas, que sería esta barra, esta barra, esta barra, no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque aquí yo solamente tendría como la barra que yo quiero calcular, la barra BD, pero la barra DE no. Entonces, yo puedo plantear otra situación en la cual estén interviniendo ambas barras. Es decir, yo puedo realizar un corte, inclusive, aquí así. Ahora, ¿cumple con las características? Sí, ¿por qué? Bueno, porque yo tendría como barras desconocidas la barra de B, aquí así, esta barrita. La barra de E, también. Y tendría también la barra G. Tengo 3 barras desconocidas como máximo, me sirve. Ahora, ¿es un corte? También. Y yo puedo ver que están interviniendo BD y DE, que son las que yo quiero calcular. Por tanto, está bastante bien. Entonces, voy a trabajar con una parte de la armadura, ya sea con la parte de arriba o con la parte de abajo, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, bueno, vamos a centrarnos nosotros en lo que es la parte de abajo de nuestra armadura. Entonces, aquí ya tenemos la parte de la armadura con la que vamos a trabajar. Ya podemos ver aquí los cortes que hay y las barras que yo tendría desconocidas, que como ya les mencioné sería la barra DB, la barra DE y la barra G. Ahora bien, el método de las secciones consiste en determinar las barras, por lo regular siempre sacando sumatoria de momentos sobre lo que tengamos en nuestra armadura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera calcular sumatoria de momentos en el punto D? Bueno, yo tengo que ver las fuerzas que me generan momento en D. Si yo me sitúo sobre mi nodo D,
Yo claramente puedo ver que la fuerza de 135, la barra de B y la barra de E no me generan ningún momento. ¿Por qué? Porque pasan sobre mi mismo punto. Igual que lo hace la fuerza de 432. ¿Por qué? Porque su eje de acción pasa también sobre mi punto, entonces no me genera momento. En cambio, esta fuerza de 405, esta fuerza de 432 y esta barra G sí me genera momento. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular sumatoria de momentos en D? Pues que como incógnitas yo solamente tendría la barra GE. ¿Por qué? Porque las demás son valores que ya conozco. Entonces sería una ecuación con incógnita que sería G. Ahora, yo sé que mi problema no me pide que yo calcule cuánto vale esa barra, pero me puede servir más adelante cuando quiera sacar sumatoria de momentos, ya sea sobre F o sobre G, para poder yo determinar cuánto valen ahora sí las barras de interés. Entonces haremos eso, o sea, vamos a calcular sumatoria de momentos en D para poder determinar cuánto vale la barra G. Es decir, considerando antihorario como positivo, sacamos sumatoria de momentos en el nodo D igual con 0. ¿Qué tendríamos? Bueno, ya dijimos, estas tres fuerzas junto con esta de 432 no me generan ningún momento. Ahora, esta fuerza de 405 sí me genera un momento en D. ¿Qué momento sería? Bueno, esta fuercita haría que D gire en este horario, que sería horario a las manecillas del reloj. Por tanto, es negativo. Sería negativo menos la magnitud de la fuerza, que son 405, por la distancia perpendicular que hay, es decir, 2.4 metros, que ya me da mi problema. Ahí está. Ahora, la que sigue sería, esta fuerza de 432 haría que D gire antihorario a las manecillas del reloj, por tanto me genera momento positivo. Sería más la magnitud de la fuerza, que son más 432, por la distancia perpendicular que hay hacia mi punto D, ya me lo da mi problema, que son 4.5 metros. Es fácil de ver. Ahí está. Ahora sería la barra G, que es en sí una fuerza también, me genera momento positivo porque giraría antihorario, es decir, más la barra, bueno, la fuerza que va desde G hasta E por la distancia perpendicular que hay, que también es de 4.5, como podemos ver. Y esto igual con 0, son todas. Entonces, bueno, menos 405 por 2.4 más 432 por 4.5, esto me da 972. Sería 972 más 4.5. La fuerza que va de G a E igual con 0. Despejando fácilmente, ¿yo qué puedo ver? Pues que la fuerza que va de G a E es igual a menos 972 sobre 4.5. Es decir, menos 216 kilonewtons. Menos 216.0 kilonewtons. Ahora, este signo no me dice nuevamente que la fuerza es negativa, sino me dice que realmente no trabaja a como yo lo estoy planteando. Así como yo tengo esta fuercita que va de G a E, yo la estoy considerando que trabaja a tensión. Entonces, el signo menos me dice que realmente no trabaja como lo planteé, sino que trabaja realmente a compresión. Entonces, aquí así, la fuerza iría hacia mi nodo G, pues. Ahí está. Entonces, la barra G, dijimos, trabaja a compresión. Muy bien, ya teniendo pues calculado ese valor, ahora ¿cómo puedo yo determinar cualquiera de las dos barras, ya sea dB o dE? Bueno, ¿qué pasa si yo ahora me sitúo en lo que es mi nodo F? Si yo quiero calcular sumatoria de momentos en F, ¿qué pasaría? Bueno, pasa que la barra de B no me genera momento. ¿Por qué? Porque su fuerza pasaría sobre mi mismo punto. Esta fuerza de 405, pues parte del nodo, entonces tampoco me genera ningún giro.
La de 432 tampoco me genera ningún momento. En cambio, la barra D sí me genera momento en F. Ahí ya tendríamos una sola incógnita por el momento. Ahora, la barra G también me genera momento en F. Ahora la situación es que yo ya sé cuánto vale la barra G. Entonces ya no sería ninguna incógnita. Esta fuerza de 432 también me genera momento en G, pero es un valor, entonces ya lo conozco. Por tanto, me serviría calcular sumatoria de momentos en F para poder determinar el valor de la barra de E. Entonces, haremos eso. Igual, consideramos antihorario como positivo, sumatoria de momentos ahora en el nodo F igual con 0. ¿Qué tenemos? Bueno, esta fuerza de 135 sí me genera momento en F. Haría que F girara horario a las manecillas del reloj, por tanto es negativo. Sería menos la fuerza de 135 por la distancia perpendicular que hay de 2.4 metros. 2.4, ahí está. Ahora, tenemos la barra DE, que también haría un giro, así como lo tengo considerado, un giro horario, es decir, negativo, que sería menos la fuerza que va de D hasta E por la distancia perpendicular, que también es 2.4. Y ahora, esta fuercita de 432, así como la tengo, me genera momento positivo. ¿Por qué? Porque gira antihorario, es decir, sería más la fuerza de 432 por la distancia que hay desde este punto a F. Bueno, desde la fuerza a F, que vale 4.5 metros. Ahí está. Y ahora, esta fuercita que va de G a E vale 216 kilonewtons. Como va en este sentido, entonces haría que F gire horario a las manecillas del reloj, es decir, momento negativo, que sería menos 216 por la distancia perpendicular igual de 4.5. Esto me tiene que dar igual con 0. Entonces sería menos 135 por 2.4 más 432 por 4.5 menos 216 por 4.5 me da 648. Es decir, sería 648 menos 2.4 la fuerza de E es igual con 0. Despejando fácilmente, ¿qué puedo ver? Bueno, que la fuerza que va de D a E sería menos 648 entre menos 2.4 da 270 kilonewtons. 270.0 kilonewtons. Ahora, ¿qué me dice que me haya dado positivo? Que realmente yo supuse bien la dirección de esta fuercita, que sería que la barra D trabaja a tensión, es decir, a tensión, y tiene un valor de 270 kilonewtons. Entonces, ya tenemos una de las dos barras que me piden calculadas. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo ahora cuánto vale la barra de B? Bueno, yo sé que si me sitúo sobre el nodo D, perdón, la fuerza de B no me genera momento, entonces no me sirve. Si me sitúo en F, pasa lo mismo. Pero si me sitúo en el nodo G, yo tendría que esta fuerza de 135 más esta barra más esta fuerza, sí me generan momento en G, al igual que lo haría la barra de B. Entonces, como todas estas ya las conozco, solamente tendría una incógnita si calculo sumatoria de momentos en G, que sería la barra de B. Entonces, hacemos eso. ¿Por qué? Porque es la única barra que me falta de calcular. Sacamos ahora, pues, considerando antihorario como positivo, sumatoria de momentos en el nodo G igual con 0. ¿Qué tenemos? Bueno, esta fuerza de 135, perdón, haría que girara G horario a las manecillas del reloj. Por tanto, me genera momento negativo. Sería menos
la fuerza de 135 por la distancia perpendicular que hay, que sería 2.4 metros. Ahí está. Ahora, la barra DE también me genera momento negativo y yo sé cuánto vale la barra DE, vale 270. Es decir, sería menos 270 por la misma distancia perpendicular que es 2.4. ¿Qué más tenemos? Bueno, la barra de B, ya dijimos, también me genera momento en G. Igual, haría que girara horario, es decir, sería menos la fuerza que va de D hasta B por la distancia perpendicular que tenemos de la fuerza a mi punto. Esta fuerza es vertical, entonces su distancia sería 4.5 metros. Por 4.5 ya tenemos estas tres barras, bueno, esas tres fuerzas. Ahora, la fuerza de 405, como pasa sobre mi mismo punto, o sea, es como si esta fuercita partiera pues de este nodo, vemos que su fuerza pasa sobre el punto G, entonces no me genera momento. Ahora, esta fuercita de 432 sí me genera momento en G. Haría que G girara antihorario a las manecillas del reloj. ¿Sería cuánto? Bueno, sería entonces positivo más la fuerza de 432 por la distancia perpendicular de 4.5 metros. Y bueno, esta fuercita no me genera momento, entonces esto ya sería igual con 0. Muy bien, metemos a la calculadora. Menos 135 por 2.4, menos 270 por 2.4, más 432 por 4.5. Esto me da 972. Entonces sería 972 menos 4.5. La fuerza que va de D a B tiene que ser igual con 0. Despejando sería menos 972 entre menos 4.5. Esto me da pues fácilmente que la barra de B tiene un valor de 216.0 kilonewtons. Me da positivo, es decir que lo planteé bien y realmente la barra de B trabaja pues a tensión. Estos serían los valores que me está preguntando mi problema. Por tanto, esta es la solución del ejercicio 6.45 del libro de Byron Johnson.